estamos en el Salmo, hermanos, vamos a ir al Salmos número 16. Salmos capítulo 16, versículo 11. Salmos capítulo 16, versículo 11. Amén. El tema, hermanos, que le vengo a compartir el día de hoy tiene por título que el Señor me dio: el sendero que lo da todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahí. Salmos 16, 11. ¿Cómo se llama el tema? El sendero que lo da todo. Ese es el tema. Amén. Gloria a Dios. Me indican con un amén cuando ya se encuentran ahí. Amén. Amén. Dice la palabra: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Y como primer punto, hermanos, vamos a checar primero qué es lo que es una senda o qué es un sendero. Y lo que la Biblia en el contexto que lo está manejando la palabra es un camino. Un camino que por lo general no era muy ancho. Era un camino que por lo general el pastor junto con sus ovejas era un camino estrecho. Y por lo general era un camino que solamente el pastor conocía. Nadie más iba a los senderos de él más que el pastor. Amén. Entonces, el sendero de aquí, o en el contexto que nos está dando la palabra, es un camino hacia la vida, pero hacia la vida eterna. Amén. Ya nosotros ya no vamos en un camino donde vamos direccionados solos, sino que hay alguien que nos dirige. Amén. Entonces, el sendero es el camino que nos lleva a un destino determinado. En este caso, ¿cuál es nuestro destino, hermanos? Estar en el reino de los cielos. Amén. Ese es nuestro destino. Para allá vamos, hermanos. Para allá es nuestro destino, nuestra etapa final, en donde vamos a concluir. Amén. Pero el camino, hermanos, el sendero que es la vida eterna, nosotros, hermanos, tenemos que saber que hay un único camino hacia el sendero de la vida. Hay un solo camino nada más en este sendero, y es, hermanos, al que muchas veces no solamente se le llama sendero de vida, sino también la palabra lo menciona como los senderos de los justos o la senda de los justos, o también lo llama el camino de los sabios. Amén. Tiene muchos nombres, pero el objetivo es el mismo. Amén. Es el mismo, solamente son sinónimos. Amén. Pero la palabra de Dios nos insta, hermanos, que solamente es un solo camino. No hay muchos caminos para llegar a la vida eterna. Solamente hay uno. Amén. Y vayamos lo que dice la palabra en Proverbios, que es ahí en donde encontramos los primeros significados de estos caminos. Proverbios capítulo 4, versículo 11 al 13. Proverbios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Cuando estemos ahí, me indican con un amén. Dice la palabra: por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, o sea, no te enredarás, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Entonces, aquí viene lo que es algo que es el camino de la sabiduría. Y como nosotros sabemos en Proverbios, sabiduría no se refiere a conocimiento que nosotros almacenamos. Sabiduría se refiere al conocimiento de Dios. Amén. A todos sus caminos, sus mandamientos, lo que Él estipula, lo que Él habla, lo que Él demanda de nosotros. Eso es el camino de los sabios. Amén. Entonces, pero aquí viene algo. Menciona el versículo 13. Guárdalo porque eso es tu vida. ¿Por qué tu vida? Tu vida no se refiere a tu vida literalmente, de que tú estás vivo, o sea que tienes vida, sino se refiere al propósito que tú tienes aquí. Amén. Porque hay una frase que yo les quiero compartir, y es: cuando el ser humano conoce a Dios, tiene vida. ¿Por qué, hermanos? Porque antes de que conociéramos a Dios, nosotros no sabíamos que teníamos un propósito.
Cuando el humano conoce a Dios, el ser humano conoce a Dios y se adentra en sus caminos, ve y conoce que nació con un propósito. Amén. Y esto es lo que es nuestra vida. Es un propósito en Dios. Amén. Porque la mayoría que no conoce a Dios surgen las llamadas preguntas existenciales. Que es, por ejemplo, ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué nací? ¿Qué propósito tengo yo en esta vida? ¿Por qué es que yo nací? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Por qué sigo vivo? Surgen estas preguntas a nosotros. El por qué. Amén. Pero solamente cuando venimos a Dios, nosotros encontramos la respuesta. Amén. El por qué nosotros estamos con vida. Amén. Amén. Y es que, hermano, la vida en el contexto que lo estamos manejando en la palabra, no se trata de lo que tracemos como nuestros objetivos, sino que la vida se dice que es el propósito que Dios ya trazó. Amén. Nuestra vida, hermano, no surge o no viene a hacer énfasis en nuestros objetivos, nuestras metas, sino que viene a ser con el propósito de Dios. Amén. Cuando nosotros nuestra vida la entregamos a Dios, ¿qué es lo que nosotros estamos dando a entender? Que ya no vivimos nosotros, ya no son nuestros objetivos, ya no son nuestras metas las que nos dominan, ya no son nuestras metas a veces que tenemos como pareja, las metas que tenemos como personas, como profesionistas, ya no surgen de ellos, sino que ahora nosotros queremos agradar ¿a quién? A Dios. Y queremos hacer ¿qué? Su voluntad. Entonces, de la misma manera, el propósito de Dios no va a tratarse de nosotros, sino va a tratarse del propósito que Él tiene con ustedes. Amén. Y conmigo. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros lo manejamos así, hermanos? Porque así lo estipula la palabra de Dios. Vayamos a Salmos 138. Salmos capítulo 138, versículo 8. Salmos, nuevamente repito, 138, versículo 8. Dice así su palabra. ¿Me indican con un amén cuando ya estén ahí? Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito ¿en quién? En mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Amén. Entonces, el salmista, en este caso el salmista David, sabía que Dios iba a cumplir su propósito en él. Amén. A pesar de que David tenía sus objetivos como rey, sus objetivos como persona, él tenía un corazón conforme al de Jehová, dice la palabra. ¿Por qué? Porque quería hacer más la voluntad de Dios que la de él. Amén. Y ese es el propósito de nosotros, ser que Él sea el que nos dirija. Tenemos metas, amén. Y nosotros ¿qué tenemos que hacer? Llevarlas ante Dios y decirle: Señor, yo tengo esta meta, yo quiero este objetivo, esta es mi manera de pensar, yo quisiera hacer esto, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Para qué? Para que Él nos muestre el camino que nos va a llevar a la vida. Amén. Porque dice la palabra: muchos son los caminos del hombre, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino de Dios es vida. Amén. Entonces, cuando mostramos nosotros nuestros caminos, cuando le decimos a Dios: guíame en mis caminos, Él nos va a guiar por el camino de la vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Señor le entregó una palabra al profeta Jeremías. Y es un versículo muy conocido. Vayamos a Jeremías. Jeremías está delante del libro de Isaías. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Un versículo muy conocido. Jeremías 6, 16. Amén. Palabra de Jehová a través del profeta Jeremías. Jeremías 6, 16. Amén. ¿Me indican por un amén cuando ya están ahí? Amén. Jeremías 6, 16. Amén. Muy conocido ese versículo. Dice así la palabra de Dios: así dijo Jehová:
Paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para vuestras almas. Más dijeron, no andaremos, eso se refiere a la tribu de Judá, que dijo que nunca iba a andar por esa senda. Amén. Pero aquí lo que ha dicho Jehová es que nosotros nos paremos y veamos las sendas antiguas, o el camino antiguo. ¿Y cuál es ese camino antiguo? Es el camino que no ha cambiado y es el camino en el que el hombre se tiene que reconciliar con Dios. Amén. Porque es el camino que se extravió, es el camino que se perdió, es el camino que está desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Dios los sacó del huerto del Edén y se fueron. Pero solamente cuando Caín y Abel ofrecieron el holocausto, pensaron que se querían reconciliar con Dios, fue donde vino la reconciliación. Y fue donde, ya conocemos la historia, ¿no? Caín mata a Abel por envidia, por enemistad, por enojo, y bueno, surge todo eso. Pero es el camino, hermanos, el camino en el que el hombre reconoce a su Creador. Amén. Es el camino en donde el hombre sabe que no vino de una casualidad, vino con un propósito. Es donde el hombre reconoce y dice, soy pecador. Amén. Ese es el camino. Amén, gloria a Dios. En donde nosotros reconocemos que nosotros nos hemos equivocado y venimos al arrepentimiento. Esas son las sendas antiguas. Y si es la senda que no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y sigue Dios hablando a su pueblo, y sigue Dios hablando a la tierra, sigue Dios hablando a la humanidad, que sigan ese camino. No ha cambiado ese camino, sigue siendo el mismo. Amén. Amén. Pero, hermanos, ese camino en el Antiguo Testamento era para señalarnos cuál era el verdadero camino, hermanos. Y en el Nuevo Testamento se nos revela quién es el verdadero camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Amén. Entonces, hermanos, el camino ya se ha revelado. Ya Dios nos ha provisto lo que es a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la vida eterna. Como lo dice la palabra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y esta es la vida eterna que está en el Hijo. Amén. Entonces, ese es el camino, hermanos. Reconocer a Jesús. Porque Él es el que nos lleva a la vida eterna. Amén. Entonces, ya teniendo esto en cuenta como introducción, que es el sendero, vayamos ahora con la siguiente parte del Salmo 16:11. Dice en su palabra, en tu presencia hay plenitud de gozo. Amén. Y esa es la que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Amén. Porque gracias a ese camino, hermanos, nosotros tenemos la plenitud. Amén. ¿Y qué es la plenitud primeramente? ¿Qué significa plenitud? Plenitud se refiere a la totalidad de lo que es Dios y sus riquezas. Amén. Y por riquezas, hermanos, no vamos a tocar el término de riquezas en el sentido de dinero, sino que se refiere, hermano, las riquezas a los atributos de Dios, al carácter de Dios, a lo que es Dios, hermanos. Entonces, como en su presencia hay plenitud de gozo, ahora nos estamos dando cuenta que Dios es gozo. Amén. Y que esa es una de las características que Dios nos ha llenado a ti y a mí para llenarnos de ese gozo. Amén. Y es que nosotros somos llenos, hermano. Cuando venimos a Dios, cuando venimos a Cristo y viene la reconciliación, somos llenos. Amén. Porque el ser humano sufre de algo que se llama que no está incompleto.
que no está completo, perdón, está incompleto. Amén. Y por ende, hermano, es que nosotros necesitamos ser completos. Y solamente la pieza clave, la pieza que nos falta al ser humano es Dios. Es el único que nos falta al ser humano. Pero cuando venimos a la reconciliación, cuando vamos al camino, al sendero antiguo, somos llenos, somos completos, somos personas completas. Amén. Y entonces, hermano, ¿cuál es o por qué nosotros somos completos? ¿O en dónde nosotros somos completos? Vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Vamos a ver en dónde somos completos. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Está delante de Filipenses. Amén. Efesios, Filipenses, Colosenses. Está atrás de Tesalonicenses. ¿Dos qué? 2 del 9 al 10. Amén. Amén. 9. 2 del 9 al 10. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, se refiere a Cristo, que es Dios. Y vosotros estáis completos, ¿en quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, cuando venimos a Cristo, nosotros somos completos en Él. Entonces, separados de Cristo, ¿qué nos quiere dar a entender la palabra? Que somos incompletos. Pero cuando venimos a Cristo, somos completamente en Él. Amén. Es la pieza clave, es la pieza fundamental en el ser humano. Amén. Entonces, viene la otra parte. Ahora vayamos con número bueno, con lo que es el gozo. ¿Qué es el gozo? ¿O qué es la característica que tiene el gozo? La primera es que es permanente el gozo. El gozo no es igual a la alegría. La alegría no es permanente, la alegría es temporal. Por ejemplo, tú despiertas alegre un día y tú vas a ir a tomar agua y ves ahí en la cocina que está lleno de gente y ya estás a punto de beberte el agua y estás alegre y viene alguien, choca contigo, te tira el vaso y como traías chanclas se te mojan los pies. ¿Y tú qué le primero que le contestas? Fíjate que a poco no ves dónde estás caminando. Esa te fue la alegría. Rapidito. Estás viendo un partido de fútbol, está ganando tu equipo favorito, lleva 2 goles y ya está a punto de finalizar, le meten 3 goles. ¿Y qué pasa? Te enojas. Entonces, ahí se te fue la alegría. Pero el gozo, hermanos, el gozo es permanente. El gozo, hermanos, persiste. El gozo, hermanos, es ante toda adversidad. Amén. Ese es el gozo. Amén. Porque el gozo, hermanos, va más allá. Imagínate, hermano, imagínate que Dios se manejara por los sentimientos. Imagínate, no oras, no lees la Biblia y un día de la mañana despiertas y Dios te dice, ya no te quiero y ya no te amo. Bueno, no me gusta. Se basa Dios en los sentimientos. Obviamente que no. Dios se basa en sus atributos. Si Dios dejara sus atributos, dejaría de ser Dios. Por eso es que Dios no se basa por los sentimientos. Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordia. Amén. Dios es fidelidad. ¿Qué dice la palabra? Que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Amén. Entonces, eso es lo que es el gozo, hermanos. Permanece. Porque el gozo va más allá de que si estás enfermo. El gozo va más allá si tú ahorita estás bien. El gozo va más allá si ahorita tú estás postrado en una cama. El gozo va más allá si tú ahorita estás en lo que sea, hermano. En cualquier circunstancia, el gozo va más allá. Porque el gozo persiste. Amén. El gozo, hermanos, no se nos va de nosotros de la mano.
porque estamos yendo en Él. Estamos llenos de Él. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando viene la adversidad, viene el problema, nosotros tenemos la confianza en Dios de que estamos en su mano y eso nos llena de gozo. Amén. De que no estamos abandonados. Porque la mayoría tiene posiblemente sentimientos y si alguien no le habla en 1, 2 o 3 horas, ¿qué empieza a decir? Es que ya no me quiere esta persona. Si estamos así, es que ya, como que ya no le importa a esta persona. Es que si esta persona ya me dejó de hablar es porque yo ya no le importo, ya no valgo nada. Entonces nos manejamos por sentimientos. Tú y yo nos manejamos por sentimientos, tarde o temprano. Pero nosotros, hermanos, tenemos que manejarnos en el gozo, en la plenitud. Amén. De esta manera, hermanos, nosotros podemos permanecer, hermano, con la fe, porque es otra de las características del gozo, que está vinculado a la fe. Amén. Nosotros tenemos fe. Y si tenemos fe, significa que tenemos confianza. Porque fe es confianza. Amén. Entonces, si tenemos confianza, nosotros tenemos gozo. Amén. Amén. Porque la confianza, hermanos, es una confianza que no avergüenza, dice la palabra, sino que es una confianza en donde estamos con el gozo. Vamos a sufrir, hermanos, porque vamos a sufrir. Tú y yo, a nosotros, a Dios no le podemos decir, no me quiero enfermar. Tarde o temprano nos vamos a enfermar. Estamos dentro de un cuerpo. Amén. Pero, hermanos, nosotros tenemos la facultad de estar gozosos a pesar de estar enfermos. Amén, gloria a Dios. Porque persiste el gozo más allá de todo eso, hermanos. Amén. Ante cualquier adversidad, el gozo, hermanos, es nuestra fortaleza. De hecho, es un versículo. Amén. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Amén. Y esa es la que nosotros tenemos, esa confianza. Bueno, ahora van a decir ustedes, bueno, usted está hablando, pastor, pero díganos a ver si en la Biblia hay un ejemplo de eso. De que con adversidad hay gozo. Claro que sí lo hay. Vayamos a Hechos. Hechos capítulo 16. Una historia muy conocida de Pablo y Silas. Hechos capítulo 16. Versículo 16. Hechos 16, 16. Amén. Para conocer el contexto, amén. Hechos capítulo 16, versículo 16. Amén. ¿Estamos ahí? Hechos 16, 16. 16. 16, 17. Amén. ¿Estamos ahí? Amén, amén. Dice la palabra: aconteció que mientras íbamos, está hablando Pablo, a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó, o sea, se juntó la gente, el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas a Pablo y a Silas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, llorando Pablo, angustiado Pablo, quejándose Pablo, no, ¿qué dice la palabra? Orando Pablo y Silas, lloraban los dos juntos. No, dice la palabra, cantaban himnos a Dios
y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Seguimos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, pidiendo sabiduría, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Hasta ahí. Entonces estamos dando cuenta, hermanos, que a pesar de que Pablo y Silas estaban en una adversidad, imagínate azotarlos, en aquellos tiempos los romanos hacían la ley de 40 azotes menos 1, o sea 39 azotes, y si en el 40 no te doblegaban, pues los azotes ahora iban a ser para el comandante ahora. Entonces imagínate a ellos azotarlos, hermano, azotarlos pero con fuerza, y ellos yendo hacia la cárcel todavía, en el calabozo, ellos seguían orando y cantando himnos. Nada de quejidos, nada de que ayúdame, cantando y orando. Porque esa era la voluntad de Dios. Amén. Eso era la voluntad de Dios. Porque ellos, dice la palabra, aquí no lo vimos, pero en otro versículo dice, de que ellos se encontraban dignos de ser azotados por causa del nombre de Jesús. Amén. Y ahora nosotros, hermanos, ahora pasémoslo a tiempos modernos ahora. Un dolor de cabeza, sencillito, un dolor de cabeza. Ya no vamos al templo. Ya no. Que comen de más. Ajá. El dolor de panza. También el dolor de panza. Cualquier enfermedad, hermanos. Cualquier enfermedad. Inclusive Pablo decía que tenía un aguijón. Y que muchos dicen que se refería a una enfermedad. Y nunca se la quitó Dios. Y aún así continuaba. Y aún así persistía. Y aún así hacía el mandato de Dios. Amén. ¿Cuánto no más nosotros, hermanos? También. Si estamos bien, gloria a Dios. Y si estamos mal, gloria a Dios. ¿Qué dijo Job? ¿Acaso no recibiremos lo malo de Dios o nada más vamos a recibir lo bueno? No. Vamos a estar contentos. Sea bueno o sea malo, hermanos. Ahora vayamos a otra historia. Habacuc, capítulo 3. A ver si lo encuentran en sus Biblias. Habacuc, capítulo 3. Versículo. Habacuc, capítulo 3. Está delante de Nahum. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Amén. Amén. ¿Indican con un amén? ¿Por este ahí? Habacuc, capítulo 3. Está delante de Daniel, Oseas, Joel, Amos, Nahum. ¿Capítulo qué? Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Amén. Amén. ¿Ya encontraste, Beto? ¿Te apoyo? Ajá, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Nahum, Habacuc. Oseas, que sigue Joel, Amos, Nahum, Habacuc. Capítulo 3, del 17 al 19. ¿Estamos todos ahí ya? ¿Listos? Amén. Dice la palabra: aunque la higuera florezca, no, ¿qué dice? No florezca, ni en las vides haya fruto, aunque se llene de producto del olivo. No, dice que aunque falte producto del olivo y los labrados nos den mucho mantenimiento,
No, dice, no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada y haya muchas vacas. No, dice, y no haya vacas en los corrales, que dice Habacuc. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Nos estamos dando cuenta, hermanos. Jehová el Señor es mi fortaleza. Veamos, hermano, cómo es que el gozo, hermanos, nos ayuda en cualquier adversidad. Y ahí vemos que Habacuc hace las distinciones de lo que es la alegría y lo que es el gozo. Nos dice que él está alegre, porque él es humano y está alegre, pero él se goza en Dios. Amén. Y él hace la distinción de la alegría y el gozo, hermanos. Ahora nosotros, hermanos, también debemos de ser lo mismo. Amén. Ahora vayamos al tercer punto del Salmo 16, capítulo 11. Salmo 16, capítulo 11. Ya vimos que en su presencia hay plenitud de gozo. Y ya vimos que Él nos da la senda de la vida. Ahora vayamos a ver qué es lo que finaliza este salmo. Salmo 16, 11. Salmos 16, versículo 11. En la tercera parte del versículo. Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Amén. ¿Estamos ahí? Falta ver. Salmos 16, 11. ¿Ah? ¿Ya lo tiene doña Pena? Amén. Dice la palabra, ya vimos, me mostrarás la senda de la vida, ya quedó. En tu presencia hay plenitud de gozo, también ya quedó. Y ahora vayamos al tercer punto. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. ¿Qué quiere decir? Delicias a su lado, en pocas palabras. Pero ahora aquí es lo que nosotros vamos a adentrarnos. Y es que las delicias del Señor son mayores que las que es el entretenimiento o las cosas que nos ofrece el mundo. Amén. El día de ayer estamos viendo en el discipulado de las diversiones y todo eso, y ya nos quedó manejando un poco más el contexto de lo que quiere decir la palabra. Entonces ahora nosotros, nuestras delicias, ahora nosotros, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra felicidad es mayor cuando estamos con Dios que cuando estamos en el mundo. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es más delicioso estar en la presencia de Dios que en lo que nos ofrece el mundo? Sencillamente porque lo que ofrece el mundo es temporal. Tarde o temprano se acaba. Tarde o temprano se va a echar a perder. Tarde o temprano va a morir. Tarde o temprano no va a valer nada. Pero lo que ofrece Dios es eterno. Lo que ofrece el Padre, dice la Escritura, que no se echa a perder. Amén. Por eso es que lo que nos ofrece Dios, hermano, es más delicioso que lo que nos puede ofrecer el mundo. Amén. Porque lo que nos ofrece el mundo, hermanos, claramente es temporal. Es pasajero, como lo dice el hermano. No podemos nosotros aferrarnos a eso. Tenemos que aferrarnos a lo de Dios. Amén. Y ahora dice que eso se disfruta. Fíjense cómo está. Ahora nosotros disfrutamos de las delicias, de la plenitud de lo que nos da Dios, pero dice que nos posiciona en un lugar. ¿En dónde nos posiciona? A la diestra de Dios. Nosotros estamos posicionados en un lugar privilegiado. Nosotros estamos al lado del gran rey. Nos pone al lado, a su diestra. ¿Qué quiere decir su diestra? A la derecha. Amén. Entonces, fíjese nada más lo que significa la mano derecha. Incluso aquí en la tierra, la mano derecha significa que es un lugar de favor y un lugar de honor. También es un lugar en donde hay dignidad y se sienta por lo general en la nobleza. Más que nada en los tribunales de antes. Amén. Entonces tú y yo estamos en un lugar en donde le pertenece a la nobleza. Tú y yo estamos en un lugar tan privilegiado
que nosotros estamos al lado del gran rey. No estamos en un lugar cualquiera, no estamos de que aquí está Jesús y tú estás hasta allá. Estamos en un lugar privilegiado, hermanos. Amén. Y ese es el lugar que nosotros tenemos. Amén. Porque Dios nos ha dado un lugar a su derecha para siempre. ¿Qué lo dice la palabra? Delicias a tu diestra para siempre. No solamente cuando vienes a la reunión, no solamente cuando te levantas a orar en la mañana, sino que es para siempre, dice la Escritura. Amén. Entonces es un lugar que tú y yo ya lo tenemos. Ya lo tenemos asegurado. Amén. Entonces, hermano, ¿de qué manera es que nosotros vamos a encontrar esos deleites? Sabemos que es en Dios, pero ¿de qué manera, hermanos, vamos nosotros a conocer? ¿De qué manera ustedes se pueden imaginar? ¿A través de qué? ¿De qué? ¿De qué, hermanita Alexandra? Amén. Tiene 10 la hermana. A través de la palabra de Dios, hermanos. Vayamos a Salmo 130 y Salmo 112. Salmo 112, versículo 1. Amén. Salmo 112, versículo 1. Amén. Salmo 112, versículo 1. Versículo 1. Amén. Amén. Nomás una hoja de- No va a entender. Amén. Vamos a esperar hasta que todos estemos. Amén. Hojas de Biblia es la que- 112, versículo 1. Dice así la palabra. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos que se deleita en gran manera. Entonces, hermanos, nosotros vamos a conocer la manera en cómo nosotros nos vamos a deleitar con Dios a través de su palabra. Amén. Es la manera en la que nosotros conocemos a Dios, es la manera en la que nosotros sabemos lo que Dios quiere con nosotros, es la manera en la que nosotros sabemos cómo es que Dios se comunica con nosotros y es la manera en la que nosotros sabemos qué es lo que le agrada a Él. Amén. Porque, hermanos, estar con Dios no es aburrido, como algunos dicen. Estar en Dios no es una pérdida de tiempo. Yo tenía ese pensamiento, un pensamiento pobre, claro está, ¿no? Pero es, hermanos, eso que yo pensaba, es que es aburrido. Es que no es para abuelitos. Viene aquí, hermanos. Entonces, yo me he divertido más estando en los caminos de Dios. Amén. Porque el Señor, hermanos, nos llena, nos cambia la perspectiva. Para el mundo piensan que lo divertido es estar bien hasta las copas. Para Dios no podemos estar hasta las copas, pero podemos divertirnos. Amén. Porque el que se emborracha el otro día se está arrepintiendo. Así es. Al otro día está diciendo, la mecha, ¿por qué tomé tanto? No lo vuelvo a hacer. Sí, ya, y dice eso, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué dice la palabra? Vuelve otra vez al vómito como el perro y otra vez vuelve otra vez a lo mismo. Amén. Viene con la resaca, el que se droga lo mismo. Entonces, todo es así, hermanos. Pero lo que nos quiere dar a entender la palabra, hermanos, es que Dios nos cambia la perspectiva de nuestra mente. Amén. En donde para nosotros ya la diversión es de otra manera. Amén. Y es lo que Dios nos hace que nosotros seamos divertidos también en Él. Amén. Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Claro está, ¿no? ¿Quién puede pensar que Dios quiere algo mal para nosotros? Absolutamente que no. Dios quiere lo mejor. Amén. Para nosotros y para toda nuestra familia, como lo dice la palabra. Hay promesas, hermano. Ahora bien, nosotros estamos posicionados a la derecha de Dios. ¿Y ahora qué pasa? Que nosotros somos herederos y coherederos del reino de los cielos. Esa es nuestra posición, hermano, ahora. Es tu posición y la mía. Somos nosotros herederos del reino de Dios. Amén. El apóstol Pedro lo menciona de otra manera. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Primera de Pedro, nuevamente repito, capítulo 2, versículo 9.
Vamos a ver qué títulos nosotros tenemos como pueblo de Dios. Un texto muy conocido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ya uno de los últimos libros casi del Nuevo Testamento. Amén. ¿Estamos ahí? Dice la palabra: mas vosotros, o sea, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos estamos dando cuenta de los títulos que tenemos tú y yo como pueblo de Él. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, hermanos. Eso es el título que tú y yo tenemos. Somos sacerdotes. Y no cualquier sacerdotillo, sino real sacerdocio, hermanos. Es un título que va más arriba de un sacerdote normal. Eso es lo que nosotros tenemos, hermano. Y ahora, bien está, ¿no? ¿Qué es lo que tenían esas personas que tenían un título a la derecha del rey? O si no lo sabían, ellos necesitaban ¿de qué? De consejeros. Si tú y yo pertenecemos a un reino y nuestro rey es Jesús y nosotros somos coherederos de Él, o sea que estamos gobernando junto con Él, nosotros necesitamos consejeros. Amén. Y nuestro consejero, dice la Escritura en el Salmo 16. Vayamos nuevamente ahí. Salmo 16, versículos 7 al 9. Salmo 16, porque no necesitamos muchos consejeros, necesitamos a uno. Salmo 16, versículos 7 y 9. 7 al 9, perdón. Salmo 16, versículos 7 al 9. Amén. ¿Es en donde estábamos al inicio? Salmo 16, versículos del 7 al 9. Amén. Dice la palabra: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está que a mi derecha, no seré conmovido, o sea, no seré derribado. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Y mi carne también reposará confiadamente. Entonces, hermanos, nosotros estamos siendo aconsejados por un rey. ¿Por qué? Porque ese es uno de los títulos que recibe nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y a él le pondrás por nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte o Dios con nosotros. Entonces la palabra nos dice que Jesús es consejero. Entonces tú y yo, a pesar de que estamos en una posición a la derecha de Dios Padre, a la derecha de lo que es Jesús también, Él nos está aconsejando para nosotros sabernos guiar. Él no nos ha dejado solos. Él no ha dejado a ti y a mí que nosotros vayamos solos a la deriva, como si no tuviéramos a alguien a quien dirigir. Él nos ha dado instrucciones. Él nos ha dado lo que son consejos. ¿Y dónde nosotros lo vemos? En la palabra de Dios. Amén. Ahí están los consejeros. Tú y yo no vamos a la deriva. Tú y yo no vamos por un camino que a lo mejor nos podamos perder adelante. No. Tú y yo vamos en un camino asegurado. Tú y yo vamos en un camino en donde está la seguridad y la victoria. Porque el Rey de nosotros ya venció. Por lógica que nosotros somos coherederos de Él, también la victoria la tenemos asegurada. Es por ello que nosotros, hermanos, estamos en un camino y ya lo tenemos todo. Ya está todo. Ya tenemos ya la aseguranza de todo. Hermanos, ahora nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dirigirnos hacia Él. Ver ese camino, ese sendero de la vida. Como lo dice el 16:11.
Hermanos, es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, con el único objetivo de ¿qué? De parecernos a Él. Ese es nuestro objetivo. El objetivo no es expulsar tantas cosas. El objetivo tuyo y mío es ser como Él. Ese es nuestro objetivo. No hay otro objetivo. Es ser como Él. Pensar como Él. Hacer como Él. Todo lo que Él diga, yo también lo quiero hacer. Lo que Él diga, tú me dices que yo haga, yo te quiero obedecer. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan? Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Y ya para finalizar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Porque Dios, está saliendo hasta el sol. Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amén. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Indican con un amén cuando estén ahí. Amén. Amén. Vamos a esperar al hermanito Beto para leerlo todos juntos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Faltan dos vueltas. Primera de Juan 3. No, ese es el Evangelio. No, Juan desde Hasta atrás, Beto, hasta atrás. Ahí. es uno de los últimos libros. Antes, Pegado a Apocalipsis hasta antes de Apocalipsis. Santiago. Santas Apocalipsis. Hasta el último de pegado Por a delante de Apocalipsis. Pedro. Ahí está. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amén. ¿Estamos todos? Dice la palabra: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Entonces este es nuestro objetivo, hermanos. Parecernos más ¿a quién? A Cristo. Amén. Ese es nuestro objetivo, hermanos. Y aquí dice la palabra: aún no lo hemos sido manifestado, pero lo vamos a manifestar, hermanos. Amén. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en este sendero de vida, en este sendero de la sabiduría, en este camino de los justos. Este es nuestro objetivo, hermanos. Y te digo algo, está la victoria asegurada. Solamente hay que confiar en Él. Y como conclusión, hermanos, recordemos que esta vida en donde nosotros estamos con la plenitud de gozo, llenos con Dios, no es una vida libre de problemas. Al contrario, habrá ataques de muchos niveles. Sin embargo, con Dios es una vida que está segura, feliz y bendecida por Él. Amén. Ese es el sendero de la vida, hermanos. Amén. Pongámonos de pies, hermanos, en reverencia a Dios y démosle gracias al Señor por su palabra. Amén. Este sendero de la vida que nos está otra vez recordando qué es lo que Él pide a su pueblo. Amén. Amén, amén. Amado Dios, Señor, venimos delante de ti en esta hora, Señor, para darte las gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Padre, hacia nosotros. Gracias, Señor, eres bueno, eres fiel, Señor, hacia nosotros. Gracias por esta palabra, Señor, que es para todos nosotros, Señor. Padre, porque tú pides a tu pueblo, Señor, que vaya por esos caminos, por esas sendas antiguas, Señor. Porque en esos caminos, en esa senda antigua, Señor, Padre, hay plenitud de gozo, Señor. Hay plenitud en cada de lo que tú eres, Señor. De lo que tú eres, mi Dios. Tú nos los has otorgado a nosotros, Señor. Y por ende, Señor, estamos posicionados a tu diestra para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor amado, en esta hora, Señor, a parecernos más a tu Hijo Jesucristo, Señor. No podemos hacerlo solos. Padre, necesitamos las fuerzas tuyas, Señor, para poder lograrlo, Señor. Yo te doy las gracias por mis hermanos, mis hermanas que estamos aquí en esta hora.
Te damos las gracias, Señor, porque los guardaste, Señor, hasta este lugar. Gracias por traerlos con bien. Y también por aquellos, Señor, que están viendo a través de las redes sociales también. Yo también te pido por ellos, Señor. También bendícelos en gran manera, Señor. Que también, Señor, la palabra, Señor, haya llegado, Señor, hacia donde están ellos. Padre, porque tu palabra dice que es viva y es eficaz y más cortante, Padre, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Padre, yo los pongo delante de ti a todos los que están ahí viendo el en vivo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Amén, Señor. Y amén.